la ayuda del Señor vamos a estar llevando a cabo esta serie acerca de los pecados capitales o los pecados de última generación. Creo que va a ser un tema muy importante. Fíjense ustedes, hablando y estudiando un poquito acerca de estos pecados de última generación, los pecados capitales, la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del libro de los Hechos, intentando generar un cierto código ético para los cristianos de aquella época, tomó una lista no de 7, sino de 8 pecados capitales. Y esos pecados tenían como objetivo que la gente supiera la importancia de esos pecados. Ahora, ¿por qué se llaman capitales? Bueno, viene de una palabra latina, caput, y la palabra también capitalis, que significa cabeza. Es decir, lo que pretende con esta frase es que cada uno de los pecados, dar a conocer esos pecados que eran cabeza de otros pecados o pecados que llevan a cabo otros pecados. Entonces, si la gente tenía la posibilidad de entender estos 8 y controlarlos, bueno, decían ellos, uno se va a ahorrar un montón de problemas. Después, en el siglo VI, se redujeron a 7 pecados capitales, y en el siglo XIII un hombre llamado Tomás de Aquino le dio una nueva distribución a esta orden de esos pecados, y yo los quiero leer. Vamos a estar viendo algunos de ellos, pero en algunos de ellos nos vamos a meter un poquito más profundo. Por ejemplo, ¿cuáles son estos 7 pecados capitales? Bueno, en primer lugar está la vanagloria, la soberbia, el orgullo, la avaricia, el amor al oro, amor al dinero, a los bienes materiales, la glotonería, que es más que gula, es más que comer. Habla de gula y de ebriedad, y tiene que ver con otros tipos de adicciones que vamos a estar estudiando. Lujuria, habla del desenfreno sexual, y también la pereza. Parece raro, ¿verdad? Pero a través de los años los pecados iban siendo se iban resignificando, así que en realidad el contenido que se le trata de dar al pecado de la pereza no solamente es eso de pereza o flojera, sino que también es desesperanza, desánimo. Otro es envidia, que por cierto es el que hoy vamos a estar estudiando. Y finalmente la ira, aquella ira descontrolada y reflexiva, aquella violencia. Y entonces estos pecados, que son los de última generación, los del siglo XXI, vamos a estarlos estudiando. Y hoy quiero yo introducir primero lo que es la envidia, lo que dice la Biblia, y después vamos a ir a meternos, porque el tema del día de hoy es ¿qué es la envidia y cómo superarla? Yo creo que eso es lo más hermoso y lo más importante de la palabra de Dios, que siempre nos señala el mal, pero también nos señala la cura. Y quiero decirles que algunas de estas cosas no se curan con pomadas. Algunas de estas cosas no se curan superficialmente, ¿no? Recuerdo haber conocido a un muchacho que cuando éramos niños fuimos al campo y de repente él se clavó unas espinas, cayó, se resbaló, se clavó unas espinas en el cuerpo, y bueno, aparentemente habían quedado fuera las espinas, pero una se le había quedado en la pierna. Y entonces él trataba de limpiarse y curarse por fuera, y pues resulta que se hizo una curación, pero a los pocos días, parece ser una semana, no recuerdo muy bien, que de repente ya la pierna estaba inflamada. Y entonces cuando fue al médico, el médico tuvo que abrir nuevamente la herida, limpiar nuevamente y sacar todo eso, porque ya estaba infectada, ya había pus, ya había ahí bacterias, microbios que habían infectado su pierna. Y el doctor le dijo, bueno, es que si no te hacemos esto, puede haber riesgo de que hasta pierdas la pierna, ¿no? Por una pequeña espina. Y muchas veces sucede así también con estos pecados, que quisiéramos nosotros cubrirlos por fuera, cortar como si fuera a cortar una simple rama, pero realmente a veces es algo más profundo. Por eso se llaman pecados capitales, pecados de última generación, que por cierto están muy de moda y vamos a estar hablando de ellos. Así que, ¿qué les parece si le pedimos a Dios, hacemos una oración y le pedimos al Señor que Él nos ayude, nos enseñe? Que si tiene que abrir Dios, que abra,
pero que no sea una pomada, sino que sea la cura de Dios. Padre, gracias en esta mañana, porque nos encontramos con tu palabra, Señor, y tu palabra es viva y es eficaz. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo venga, Señor, a abrir donde tenga que abrir. Que a través de estos temas, Señor, podamos entender más cómo tú ves la vida, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo y aplica la palabra donde tengas que aplicarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hablar del pecado en este tiempo definitivamente es algo que se evita hacer. Definitivamente no nos gusta, ¿verdad? En muchas iglesias el día de hoy se evita el tema. No se habla ya de los pecados. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta, le incomoda, o en algunos lugares inclusive dicen es que van a dejar de diezmar, ¿no? Van a dejar de ofrendar. Y la cultura, mis amados, en la que nosotros nos encontramos, se le cambia la etiqueta al tema del pecado. Le decimos que es una enfermedad, que es el resultado de algún problema de la infancia, que quizás es la consecuencia de algún hogar destruido o de no tener buenas relaciones con nuestras familias. Y entonces, mis amados, se trata de ocultar y por lo tanto ya no se habla del pecado, porque no se quiere lastimar la autoestima de los oyentes, porque queremos que la gente se sienta bien y se sienta bien consigo mismo. Por eso en muchos lugares han cambiado la Biblia por libros de autoayuda. Se está predicando una psicología aparentemente cristiana porque no quieren que la gente se sienta violentada, asustada con esta idea del pecado, y piensan que decirle a una persona que es un pecador como que no ayuda mucho. Y entonces algunas iglesias han tomado la decisión de tomar o de evitar cierto tipo de lenguaje que la Biblia usa en sus púlpitos. Por ejemplo, ya no se menciona pecado, tampoco nunca se habla del infierno, del castigo, del juicio. Y entonces, obviamente, mis amados, la tentación está para todo predicador. Nosotros como predicadores, yo en este caso, a veces no quisiera uno hablar del tema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema, pensamos en nuestra propia maldad, en nuestra propia miseria. Y cuando hablamos de eso, obviamente, tenemos que estar bien conscientes de que nosotros, ¿verdad? En este caso, el predicador, pues haya dejado eso. Y obviamente, si nosotros tenemos oscuridad, pues necesitamos la luz, necesitamos la palabra de Dios que nos alumbre, porque la Biblia dice en Hebreos 4, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice, hasta lo profundo de nuestro ser. Entonces hoy vamos a ver la envidia. Y la palabra envidia, fíjese, es una palabra griega, solos o solos. Significa una amargura profunda, un coraje profundo o mala voluntad a otra persona por lo que es o por lo que tiene. La envidia viene de ese término griego. Algunas definiciones que tú puedes encontrar en el diccionario son las siguientes: un sentimiento de antagonismo hacia alguien por alguna cosa que está disfrutando y que uno no tiene. Esa es la envidia. Codiciar para uno lo que otro disfruta. O sea, es un sentimiento de desagrado por ser testigo o escuchar la prosperidad de otros. Es el deseo de sacarle al otro lo que tiene. Es desear algo que pertenece a otra persona. En otras palabras, envidia: me gusta lo que tienes, no me gusta que tú lo tengas y quiero tenerlo yo y quiero tenerlo ya. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido envidia. No levante la mano. Pero si alguien obviamente no está dispuesto a reconocer, pues el mensaje de hoy no es para usted. Es para los que sí levantaron su mano en su corazón, ¿verdad? Obviamente la envidia, dijo un hombre llamado Cervantes, el escritor de Don Quijote, la envidia es la enfermedad más grave del ser humano. La envidia es la enfermedad más grave del ser humano. O sea, y no está muy alejado de la verdad bíblica, porque es claro que la envidia de la amargura es un corazón lleno de coraje, y de ahí surgen otros pecados, surgen los homicidios. Yo no sé si usted ha visto recientemente las noticias
pero hace tal vez cuestión de meses, unas mujeres jóvenes, influencers, resulta que una acuchilló a otra por la envidia, porque al parecer había un joven al que ambas amaban o del cual ambas estaban enamoradas, y tal vez ese joven había tomado la decisión de dejar a una y estar en una relación con otra, y bueno, la ex, ¿no? La famosa ex vino y acuchilló a la nueva novia por envidia. ¿Por qué? Porque me gusta lo que tienes, no me gusta que tú lo tengas y quiero tenerlo yo, ¿no? Esa es la envidia. Y la envidia, mis amados, afecta la vida de la persona de una manera muy grave, porque mire lo que dice Proverbios 14:30. Dice que la envidia es carcoma de los huesos. O sea, es algo que carcome los huesos. Y la palabra carcoma habla de algo que comienza a podrirse o pudrirse, ¿no? Son dos palabras que están adecuadas, ambas, podrirse o pudrirse. Y la vida de esa persona, a causa de la envidia, se consume. Es decir, la envidia es tremenda. Científicamente ha sido comprobado que no todos los enfermos, pero existen personas cuya causa es una amargura del corazón. Es algo que les está carcomiendo sus huesos, ¿no? Gente, por ejemplo, que vive con coraje, gente que vive con resentimiento, con amargura, porque algo le hicieron en su vida, un problema con sus padres, con sus progenitores, quien sea. Entonces la amargura se vuelve como un veneno que carcome la vida de quien la tiene, la envidia. Así que el punto aquí es que tenemos que atender nosotros, y tenemos nosotros como cristianos entender, mire, un cristiano, un verdadero cristiano puede ser tentado a la amargura, sí, por supuesto, puede ser tentado en todo. Pero un cristiano ya no debe practicar este pecado, porque es un pecado la envidia. En Tito capítulo 3, mire lo que dice el apóstol Pablo: porque también nosotros éramos en otro tiempo. Está hablando a los cristianos, a la iglesia. Nosotros ya éramos en otro tiempo rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y ¿qué? Y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, Pablo está consciente de que en nuestra vida pasada, antes de ser cristianos, éramos en otro tiempo, dice, y vivíamos en malicia y en envidia, y vivíamos aborreciendo y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Entonces un cristiano era, pero ya no es. Estábamos llenos de malicia, de envidia, pero ahora, dice la Biblia en el verso 4, hemos nacido de nuevo, dice el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando se manifestó el Señor, la verdad, es decir, cuando venimos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados, nos rendimos al Señor Jesús, confiamos en Él, dice el verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, ¿cuándo sucede eso que nosotros dejamos de ser? Cuando viene el nuevo nacimiento, la regeneración. La palabra regeneración es un término que significa literalmente un renacer espiritual. La palabra griega es anagenao, que quiere decir un nuevo génesis, una nueva vida. Las personas que han nacido de nuevo renacen. Es una obra divina, fue la gracia, la misericordia de Dios. Cuando arrepentidos creímos en el Señor, Él hace esa regeneración. Ahora, la gente en el mundo, ¿sabes cómo le llama? Rehabilitación. ¿Y qué es la rehabilitación? Es tratar de ayudar en ciertas áreas. Pero miren, Cristo no vino a ayudarnos. Cristo no vino a ayudarnos en esas áreas, sino que Cristo vino a regenerarnos, a hacernos nacer de nuevo. Por eso un cristiano ya no practica el pecado cualquiera que sea, sino que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y entonces cuando dice la Biblia son nueva criatura, no es una frase,
No es un cliché que el cristiano se aprenda nada más así como una frase bonita, sino que es una realidad. Ahora somos cristianos y eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y sí es cierto, seguimos viviendo en la carne, seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo esa tendencia, ¿verdad? Pero cuando un cristiano llega a caer no solamente en este pecado de la envidia, sino en cualquier otro, ¿qué dice la Biblia en Proverbios 28:13? El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. O sea, reconoces. Inmediatamente vienes a Cristo, Señor, ¿qué está pasando en mi corazón? Señor, y expones tu corazón, reconozco la envidia y obviamente tú confiesas tu pecado y te apartas. Y entonces el Señor dice, ejerce misericordia, el perdón de pecado en tu vida. Porque la Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. Y ponle el nombre que tú quieras. Envidia, celos, iras, contiendas, disensiones. No practica el pecado, no puede practicar. Entonces, mis amados, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, se nos manda de parte de Dios. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dios quiere que nos despojemos de toda malicia y de toda envidia. Y ahora en Cristo realmente podemos, o sea, ya no hay pretexto. O sea, no existe aquel que dice, es que yo soy un cristiano carnal. Eso no existe, hermano. Así como el unicornio no existe. No existe el cristiano carnal, existe el cristiano, ¿verdad? Que está caminando con Dios, pero también existe alguien que si está descuidándose en ciertas áreas de su vida, obviamente por eso es que llega a caer el cristiano en un pecado, porque empezó a descuidar su vida. Mire lo que dice Job capítulo 5 verso 2. La envidia es algo muy grave, mis amados. Alguien pudiera llegar a pensar, pues es que, hermano Sergio, yo tengo envidia, pero de la buena. Celos. La Biblia no dice que sea algo menor. Job capítulo 5 verso 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. O sea, se mueren de envidia. Hay gente que no puede dormir del coraje. Gente que puede sentir amargura, ¿verdad? Y obviamente esto hace hasta que tu salud se deteriore por los celos, por la envidia, por la amargura. En otras palabras, lo consume, o sea, envejeces, ¿no? ¿Recuerdas a un hombre llamado Asaf? Él escribió varios salmos. Era una persona que adoraba a Dios. En el Salmo 73 dice que Asaf empezó a entrar en una crisis espiritual, porque dice aquí la Biblia, porque tuve envidia de los arrogantes. Fíjense lo que confesó este hombre, Asaf. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, Asaf en un momento dejó de poner su mirada en Cristo, su mirada en Dios, y empezó a poner su mirada en la gente que no conoce a Dios, y en los arrogantes y en los impíos. Al ver su prosperidad, al ver a los arrogantes, dijo, ¿cómo es posible? Si yo aquí estoy batallando, luchando y me guardo, y yo trato de vivir mi vida cristiana, y mira estos. Están bien, les va bien, tienen prosperidad. O sea, tuve envidia, dice. Pero ¿cómo solucionó a Asaf esto? Cuando entró en el santuario de Dios, cuando entró a la presencia de Dios. En ese momento, cuando nos arrepentimos, Él nos ayuda a comprender. Y dice la Biblia, comprendí el fin de ellos. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, tú empiezas a entender que yo no tengo por qué envidiarle nada a nadie. No tengo por qué envidiarle nada a nadie. ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo al Señor. Porque el Señor es ahora el que me ha dado el perdón de pecados, la vida eterna, y soy una nueva criatura. Y yo no tengo que envidiar a nada, a nadie. ¿Por qué? Mucho menos a los impíos, mucho menos a los arrogantes. ¿Por qué? Porque comprendí el fin de ellos. O sea, ¿cómo tener envidia de los que están sin Cristo si no tienen la vida eterna? Si sabemos a dónde se dirigen y además están perdidos. Cuando tú dices, mira, ese no es cristiano y le va re bien, gana mucho.
ya cambió de carro, ya se fue de vacaciones, ya está ahí en sus redes sociales diciendo que anda en tal lado. Y a veces, hermanos, nosotros tendemos a medir las bendiciones por cosas muy pasajeras. Y sí es cierto, a lo mejor está comiendo en un restaurante de moda, pero no tiene la paz de Dios, no tiene el perdón de sus pecados, no tiene la vida eterna. ¿Qué le voy a envidiar si está perdido? Entonces la envidia es tremenda. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, fíjense ustedes, la envidia es cruel, cobra factura, no le hace ningún bien. O sea, la gente literalmente dice no puede sostenerse. En otras palabras, pierde la fuerza. Ahora, mis amados, miren lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4 nos da la causa de por qué Dios muchas veces no nos da, de dónde vienen todas esas cosas, esos pleitos, esas pasiones que a veces tenemos. Dice Santiago 4: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, todos los pleitos, los que usted me quiera decir, papá contra hijo, esposo contra esposa, mamá contra la suegra, suegra contra la nuera, el político contra otro político, los problemas entre hermanos, ¿de dónde vienen? De sus propias pasiones que combaten, dice. O sea, en otras palabras, hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne tira para abajo, el espíritu tira para arriba. ¿Y quién va a ganar? Obviamente, ¿quién va a ganar? Aquel que más alimente. La cosa no es de no dejarla. Entonces, dice el verso 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Una de las pasiones que alimentan los pleitos entre nosotros es la envidia. Ardes de envidia, dice, no puedes alcanzar. Ardes de envidia, de coraje. ¿Por qué él sí y por qué yo no? ¿Por qué él sí logra y yo no? Porque él sí tiene y yo no. Y entonces, mis amados, en esta condición, cuando estamos de esa manera en nuestras pasiones batallando, pedimos, pero no tenemos lo que deseamos. Porque dice la Biblia que pedimos, dice el verso 3, para gastar en nuestros deleites. Entonces, el Señor, que conoce nuestros corazones, hoy vamos a ver un caso. Acompáñeme, por favor, en un texto muy conocido en el libro de Génesis. Génesis capítulo 4. Y es posible que el Señor, mis amados, quiera abrir en esta mañana esa herida y no poner pomada, ¿verdad? Sino que sanar. Gloria a Dios. Génesis 4, verso 1 al 6. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Yo quiero que por un momento mires tú a Caín. Él fue concebido por voluntad de Dios. Él tenía un oficio importante, un oficio noble, había tenido éxito. Además dice que había tenido una gran cosecha. Y entonces se acerca al Señor para presentarle una ofrenda. Hasta ahí todo va bien con Caín, perfecto. Sin embargo, el relato de repente se vuelve siniestro, ¿verdad? Se vuelve oscuro el relato. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando después de ofrecer esa ofrenda, a Caín le cambia la cara en un instante. Le vemos lleno de rabia, lleno de tristeza. Y dice la escritura que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En el texto hebreo, la palabra cuando dice decayó su semblante, la expresión es se calentó mucho, se calentó. Se puso al rojo vivo, se le cayó el rostro al suelo, se enfadó y se puso muy triste. Ahora, la pregunta, ¿qué le pasa a Caín? Bueno, resulta que su hermano Abel, ya lo sabemos, ¿verdad? Ofreció una ofrenda al Señor. Él era ganadero y trajo de lo más gordo de su rebaño. Y dice la Biblia que
con la ofrenda de Abel, Dios sonrió. Dios se mostró complacido con la ofrenda de Abel. Abel obtuvo la sonrisa del Señor y no se amargó. Pero Caín regresó a su casa lleno de rabia, furioso, abatido. Y Dios lo busca, ¿verdad? ¿Cómo es Dios, verdad? Dios lo buscó en su paciencia. En lugar de tirarle una piedra a Caín y exterminarlo, Dios lo busca. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros, con su paciencia, ¿no? Entonces, menos mal que Dios nos busca, si no, no estaríamos ninguno de nosotros aquí, mis amados. Porque nosotros seguramente hemos merecido el desprecio de Dios, pero Dios nos busca. Ahora fíjate, le dice Dios a Caín: oye Caín, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te enojas? Eso está feo. Pero no solamente se limita a eso, sino que Dios le dice a Caín: ¿por qué te has ensañado? O sea, ahora, obviamente que cuando Dios le pregunta a Caín algo, al igual que cuando nos pregunta algo a nosotros, no es porque Él no sepa, Dios lo sabe todo, sino más bien cuando le pregunta es porque está buscando respuestas. Hay preguntas de Dios que son muy interesantes, ¿verdad? Donde le dice a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Por qué te has enfadado, Caín? Dios no busca información que Él no sepa, sino más bien lo que busca es ayudarnos, que nos demos cuenta de cuál es nuestro problema. Y le dice a Caín: ¿por qué, Caín? Entonces los sentimientos y la conducta son importantes, pero el Señor va más allá de la conducta y de los comportamientos y de las emociones. Él sondea el corazón, dice la Biblia. Él escudriña el corazón. A Él le interesa especialmente lo que está pasando en las entrañas, en lo de adentro, en lo interno. ¿Por qué, mis amados? Porque el enojo y el desaliento son como la fiebre. Si a ti te dijeran, ¿verdad? Oye, ¿te gustaría tener fiebre? Obviamente tú preguntarías: ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué dirías tú? Depende, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a que te gustaría no ponerte enfermo? Jamás. Sí, claro, obviamente. Pero si te refieres únicamente al hecho de no tener fiebre, no, pues la verdad no quiero. Deja la fiebre ahí donde está. Pero la fiebre, mis amados, nos ayuda. La fiebre en algún momento nos indica que hay una infección que tratar. ¿Te gustaría tener dolor? Depende. Si te refieres a no sufrir, pero si te refieres al dolor en sí, no. Porque si no tengo esa gracia del dolor, pues puedo poner mi mano, ¿verdad?, en el fuego y quemarme y obviamente no voy a sentirlo, y entonces eso no me va a ayudar. Así es con el enojo y el desaliento que siente Caín. Es como la fiebre, incomoda. La fiebre es incómoda, pero no es el verdadero problema, sino que es el síntoma de algo que está adentro. Y el Señor quiere que Caín se dé cuenta cuál es la infección que está afectando su alma, qué hay detrás de su enojo, qué hay detrás de ese enojo que trae ahí en su corazón. Él quiere saber cuál es la tristeza, el motivo que hay detrás de la tristeza de Caín. Y miren, mis amados, Caín está inquieto, Caín está enojado. Obviamente ha visto que su hermano Abel ha hecho el bien, y comparándose con su hermano, él se siente falto, ve sus propios defectos, y eso es lo que le genera tristeza a Caín. Si hubiera sido esa tristeza de Caín, hubiera sido buena. La Biblia ahí habla de dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que es según Dios, la cual nos lleva al arrepentimiento. O sea, si Caín hubiera visto a su hermano y hubiera dicho: oye, la ofrenda de mi hermano se la recibió Dios, ¿y por qué la mía no? Bueno, entonces yo tengo que hacer algo, y eso lo hubiera empujado al arrepentimiento. Pero la tristeza de Caín es para muerte. Es una tristeza egoísta que, dice la Escritura, lo llevó a matar a su hermano. Mira, primera de Juan, capítulo 3, verso 12. El apóstol Juan, cuando habla de Caín, nos dice lo siguiente: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras, las de Caín, eran malas y las de su hermano eran buenas. Dice aquí que Caín era del maligno y mató a su hermano. Y nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Caín le dijo en un momento a su hermano: vamos a salir al campo, quiero mostrarte, ¿verdad?, mis tierras, a lo mejor quiero mostrarte mis cosechas. ¿Y saben qué pasó? Que esa tarde Abel ya no regresó, lo mató. La Biblia dice que era del maligno y mató a su hermano, y dice la razón por qué mató a su hermano: porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas.
O sea, Caín se enfurece no solamente porque sus obras eran malas, sino porque las de su hermano eran justas. Es decir, él no, pero su hermano sí. Y entonces esa turbación, esa inquietud en el corazón de Caín, ¿sabes cómo se llama? ¿Por qué mató a su hermano? Por envidia. Ahora, la palabra envidia tiene otra acepción más. Mire, por ejemplo, la envidia es un tipo de tristeza, y en el latín la palabra envidia es invidere. Invidere es el verbo que proviene del latín, y su significado etimológico es mirar con malos ojos, mirar en contra o poner la mirada de forma hostil. La palabra invidere viene de dos términos: videre, que es mirar, y un mirar enconado, un mirar cruzado. La envidia es sentir fastidio por la prosperidad de otro, es mirar con disgusto la bendición de otro, es considerar que la alegría del otro es algo contrario a mi propia felicidad. Y quiero decirte, mis amados, miren, no hay que confundir, porque envidia prácticamente no es envidiar lo que otro tiene. Eso no es la envidia. Envidia no es desear lo que otro tiene. O sea, yo puedo verte a ti y ver que tienes un montón de virtudes, que eres muy maduro, y yo deseo ser así. Eso no es envidia. Si tú tienes mucho conocimiento bíblico, tú te sabes la Biblia de memoria, yo digo, a mí me encantaría tener ese conocimiento de la Biblia. Eso no es envidia. Envidia es una tristeza. Envidia es un coraje, que me da coraje que sepas tanto, ¿no? Que me da coraje que tengas tantas virtudes y que todo lo tengas tú y yo no lo tenga, o que tú eres muy listo, o que tú eres muy guapo y que te sabes la Biblia de memoria. Qué coraje, ¿no? Eso es envidia. Pero si yo veo tu carácter y tu carácter me da inspiración a mí, y tu carácter me mueve a mí a mejorar, a buscar más conocimiento, eso no se llama envidia. En todo caso sería un celo. Incluso yo podría llegar a querer imitarte, ¿no? Eso se llama imitación, emulación. Pero la envidia es cuando siento disgusto, cuando me fastidia, cuando me da coraje. La envidia es exactamente lo contrario al amor. Porque el amor, por eso en 1 Corintios 13 la Biblia dice que el amor no es envidioso, el amor es benevolente. ¿Qué quiere decir benevolente? El amor le desea el bien al otro. Si el amado prospera, el amante se goza. Cuanto mejor le vaya al otro, el amigo más contento está, porque el amor es benevolente. El amor puede decirle al otro: lo que es tuyo por la gracia, porque Dios te lo da, es mío por el amor. Lo que Dios te da por gracia, yo lo disfruto porque te quiero. Y en esto las madres son un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Los padres. Las madres, los padres son un ejemplo de amor benevolente. ¿Por qué? Porque los triunfos de sus hijos, ellos los disfrutan. ¿Por qué? Porque los aman. Me encanta, me gusta que mi hijo tenga logros, que le vaya bien, que prospere, que se compre algo. Me encanta, o sea, los padres los disfrutan. Ese amor es benevolente. Pero la envidia es totalmente lo contrario. Si el prójimo brilla, del corazón surge un mal de ojo. O sea, veo con malos ojos. Eso es la envidia, un mal de ojo, invidere, un mal de ojo, le miro mal. Y entonces el alma empieza a estar inquieta, pierde la quietud. Y si no se le da muerte a la envidia, ¿sabes qué va a hacer con nosotros? Nos mata, va a acabar con nosotros. La envidia, ya vimos, mina la salud, mina la cordura, coloca al hombre cuesta abajo, que desciende hasta el infierno mismo. Esa es la envidia. Ahora, la envidia tiene varias fases. Hay diferentes tipos de envidia. La fase 1, por ejemplo, el envidioso comienza sintiendo disgusto, fastidio, enojo, y esa es la primera fase. Solamente es una cuestión de enojo, disgusto, pero no se queda ahí. En segundo lugar, hay un segundo movimiento, una segunda fase, y en la segunda fase el envidioso se esfuerza por disminuir el brillo del otro. Aquí ya entran las acciones, hacer algo para que el otro no brille. Primero me da coraje que brilles tanto, pero luego avanzo y lo que quiero es opacar tu brillo, disminuir tu brillo o sofocarlo. Y eso es lo que hace Satanás, ¿verdad? Satanás siempre está acechando, siempre está buscando fallas para acusar, para disparar, para buscar errores, para buscar defectos. Y el envidioso hace eso. Lo que busca es
difamar por medio del insulto, por medio de la crítica, por medio de la murmuración, aunque a veces sea revestido de piedad. Y eso es lo peor que puede pasar. Imagínate que un cristiano le diga al otro: oye, ayúdame a orar por fulanito, porque fulanito es esto, ¿no? Y empieza a querer opacar o sofocar su brillo. Y si el envidioso logra su propósito, entonces se alegra, pero es una alegría perversa. Si no logra su propósito, entonces se irrita, se aflige. Y fíjate, la Biblia a nosotros los cristianos nos llama a ser empáticos, es decir, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Pero la envidia lo que hace es lo contrario, nos hace antipáticos. Si la otra persona llora, es cuando yo me río. Si el otro ríe, es cuando yo lloro. O sea, por ejemplo, una chica envidiosa, lo que le pega, por así decirlo, una patada, un golpe, que vaya a una boda y que de repente aparezca otra chica en la boda con el mismo vestido. ¿Cómo es posible? ¿Se ha tenido que comprar el mismo vestido que yo? Y bueno, en realidad a lo mejor no siente disgusto, a lo mejor hasta se alegra si a la otra le queda feo. Si a la otra le queda feo, se alegra. Pero si a la otra le queda mejor, pasa a la segunda fase. Empieza entonces a poner su mirada en los complementos. Bueno, el vestido no se le ve mal, pero esos zapatos, Dios mío, qué combinación. Y empieza a buscar los defectos, empieza a moverse, ¿no? En modo como se mueve el diablo. Y al final, en esa pugna sale victoriosa. Y si sale victoriosa, wow, buena boda. Pero si en la pugna sale perdedora, entonces va a procurar no arrimarse mucho a la amiga, porque obviamente siente que cuando está cerca de la amiga, ella se vuelve invisible y la otra brilla más. Y entonces es interesante notar que la envidia solamente se ejerce hacia aquellas personas que están 1 o 2 peldaños por encima de nosotros, pero no con los mejores, no con otras personas, ¿no? Por ejemplo, si 2 muchachos son buenos jugadores de fútbol, pero juegan ahí en el barrio, en la calle, en la cascarita, pues nunca van a tener envidia de Messi, ¿no? Obviamente, a Messi lo admiran, lo intentan imitar, pero no la envidia. ¿Por qué? Porque Messi está en otro nivel. Ni tampoco va a envidiar a otros jugadores muy reconocidos. Pero es posible que ese delantero en ese equipo de barrio envidia al compañero, ¿verdad? Al que comparte el mismo vestuario con él. Así que el envidioso comienza por estas frases. Ya pusimos ahí las frases. Mire, frase 1, sintiendo malestar por el bien del otro, por las bendiciones del otro, por lo que tiene, su figura, su carácter, sus oportunidades, su familia, lo que sea. Y en la fase 2 intenta opacar, hacer menguar el brillo del otro. Pero la cosa no se queda ahí. El envidioso sigue descendiendo y en la última instancia es una fase final. En la fase 3 se abre de par en par al odio homicida. Mira, te recuerdo la historia del rey Saúl. Saúl era el rey de Israel, un hombre alto, grande. Y un día, pues dice la escritura que el joven David está tocando el arpa para Saúl. Y Saúl sostenía una lanza en su mano. Y David tocaba para él. ¿Por qué? Porque Saúl padecía como de, no sé si esquizofrenia. El Espíritu de Dios se había apartado de él y ahora él caía en tremendas crisis de ansiedad y se ponía desesperado. Y entonces en un momento ahí está viendo, escuchar, tocar a David, que tocaba para Saúl. Y eso al principio le bajaba la ansiedad. Y entonces en un momento se le cruzan los cables a Saúl y entonces lanza la jabalina contra David para enclavarlo en la pared. Y David, gracias a Dios, ¿verdad? Él pudo esquivar el ataque y sale ileso. Pero la pregunta es, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué actúa así? Si le está haciendo un bien, está tocando para él, está usando, no sé, como la música a modo de terapia. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, hubo un momento en que la historia en que Saúl amaba profundamente y respetaba a David. O sea, él lo tenía en alta estima, inclusive hasta era su yerno, era su suegro. El Saúl de David, ¿verdad? Le había dado a su hija. Y bueno, ¿qué pasó? Hubo un momento en que todo cambió. ¿Cuándo fue ese momento que cambió todo? Primera de Samuel 18, verso 6. Dice así la escritura: aconteció que cuando volvían ellos,
Cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David ¿qué? A sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 1000 y a mí 10,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Invidere, ¿verdad? No lo vio con buenos ojos. Saúl hirió a sus 1000. Hasta ahí la canción va genial, va muy bien. Pero la otra parte, David a sus 10,000, y el texto dice que se enojó en gran manera. ¿Cómo es que a David le dan 10,000 y a mí 1000? Y desde aquel entonces no miró con buenos ojos a David. O sea, con mal de ojo. Invidere, envidia. ¿Y cuántas personas el día de hoy estarán así? Marcados por la envidia. Tienen el alma avinagrada, como Caín, como Saúl. Algunos tienen rabia y maldicen en secreto a sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor son más populares, o porque son más inteligentes, o porque son más exitosos, o más espirituales, o más atractivos. Ahora fíjate, combatir la tristeza y el enojo no va a servir de mucho. Echar mano de ciertos placeres algunas veces, ¿verdad? Porque hay personas que están así, tristes, amargados, enojados, pero a veces le quieren poner la espada. Pues yo también me voy a ir de fiesta, yo voy a hacer esto, y buscan ponerle una pomada a su mal. Imagínate, ¿no? Caín se puede ir a dar un paseo, me voy a despejar un poco, me voy de vacaciones y a lo mejor ya se me va esta bronca que traigo. Caín se puede ir al centro comercial y comprarse un helado, o meterse en una tienda de ropa y comprarse todo un outfit nuevo, ¿no? Sentirse por un momento que sale de eso. Caín se puede comer una caja de chocolates, pero ¿saben qué pasa? El alma no sabe vivir con tristeza. Vuelve a salir otra vez eso, porque eso está dentro. Así como tú no sabes respirar bajo el agua, porque no estamos diseñados para respirar bajo el agua, nuestra alma no está diseñada para vivir en tristeza. Sí, podrás estar triste un día, es normal a veces que estemos tristes. Alguna pérdida nos lleva una semana, un mes, un año inclusive, ¿verdad? Pero nuestra alma no está diseñada para ello. Vivir con tristeza es algo insoportable, es una turbación. Entonces tenemos que esquivarla con algo. Y entonces empezamos a hacer compras, a los chocolates, las comidas, a poner en nuestras redes sociales que a nosotros también nos va bien, porque queremos evadir la tristeza. Caín se puede ir a hacer todo eso, ¿verdad? Y tal vez por un momento se sienta mejor, tal vez reciba un pequeño alivio momentáneo, pero eso realmente es combatir la fiebre, pero ignorando por completo la infección. Yo espero estarme explicando. Cuando vas al médico y tienes fiebre, generalmente a lo mejor te van a dar algo para la fiebre, pero te van a dar algo para la infección. Si nada más tomas para la fiebre, la infección va a seguir creciendo. El problema de Caín no es el malestar que siente. El problema de Caín es que tiene envidia. Y entonces todavía hay que cavar más a fondo, porque aún no hemos llegado a la infección final. El que quiera vencer la envidia no debe combatir la envidia directamente, sino que tiene que combatir al monstruo que alimenta la envidia. Ahora, ¿cuál es el monstruo que alimenta la envidia? Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, verso 26. Y aquí ponga mucha atención, por favor, en esta parte del estudio, porque tal vez sea un poquito teológico lo que vamos a comentar, pero al final lo vamos a poder entender. Dice así la escritura: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que nos lleva a envidiar? La vanidad. La vanidad, la vanagloria es el monstruo que alimenta la amargura. Y cuando hablamos de la vanidad, estamos entrando a la cueva del dragón. La vanidad es un tipo de orgullo. Obviamente no es el más peligroso, ¿no? Porque el orgullo en su estado más puro es la soberbia. Pero la vanidad es un tipo de orgullo que consiste en amar desordenadamente las alabanzas de los hombres.
amar desordenadamente las alabanzas de los hombres. Es un deseo desordenado de que nuestra excelencia sea reconocida, sea honrada. Ahora, un paréntesis aquí, mire. La honra es un bien. No es pecaminoso que nos agrade el tener un buen nombre. Todos queremos tener un buen nombre, que se hable bien de nosotros. En Proverbios 22, verso 1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. O sea, hay una forma sana, ordenada de buscar la fama. Pero cuando ese quedar bien, ese deseo de brillar, ese deseo de estar en boca de todos se hincha y comienza a ser dominante, entonces hemos caído en el poder de la vanidad. Entonces se trata de una codicia, un deseo desordenado de admiración, un apego idolátrico a ser el centro, a lucir, a vestirnos de gloria. Y entonces eso era lo que estaba en Caín. Él está molesto y cabizbajo porque ha dado lugar a la envidia. Ahora, ¿por qué ha dado lugar a la envidia? Porque un deseo lo está dominando, el deseo de ser el centro. Codicia una gloria vana, vacía, quiere sobresalir y siente que Abel, su hermano, le está robando el protagonismo. Y entonces a Caín odia a Abel, odia a su hermano. ¿Por qué? Porque él ama el aplauso y el aplauso se lo está llevando su hermano. Y siente él que necesita ser el dueño de los aplausos, de los piropos, y alguien se los está robando. Y hay tristeza en él. ¿Por qué? Porque hay envidia, porque hay vanidad. Si no hubiera vanidad, no habría envidia. Pero hay un deseo desquiciado de reconocimiento. Ahora, ¿por qué Caín busca esa gloria? ¿Por qué Caín busca ese reconocimiento? ¿Sabes por qué? Porque su alma está vacía. Porque su alma está insatisfecha, anhela la felicidad, imagina que la felicidad está ligada al hecho de recibir el reconocimiento de otros, está ligada al hecho de brillar y al ver que todos o otros reconocen su excelencia. Ahora, aquí es algo importante, mis amados. No podemos culpar a Caín de querer ser feliz. Porque la felicidad Dios la ha puesto como un bien supremo en nosotros. O sea, dentro de las entrañas de cada ser humano, todos queremos ser felices. ¿Por qué? Así Dios nos diseñó. Dios nos ha hecho con una sed de felicidad. No hay nadie que no tenga sed de ser feliz. O sea, estamos orientados. Tú no puedes odiarte a ti mismo. Eso es imposible. Igual que es imposible que un pedazo de corcho se hunda, ¿verdad? El corcho se hunda, no lo puedes, aunque tú lo presiones, si lo sueltas va a salir. Así también es el hombre. Ahora, alguien puede decir: hermano Sergio, yo conozco a personas que se odian. No conoces a personas que se odian, conoces a personas que no se saben amar, pero no se odian. Ahora, hermano Sergio, ¿pero qué me dices que la gente que se hace daños, que se corta el brazo, se quema con cigarrillos? Bueno, no se odian ellos, lo que odian es su situación. Porque si pudieran cambiarla en un instante, lo harían. Pero como no pueden, les da coraje, les da enojo no hacerlo, y entonces se mutilan. Oye, hermano Sergio, pero los que se suicidan, ¿acaso no se odian los que se suicidan? Mira, si se odiaran, desearían vivir 1000 años más sufriendo. Están sufriendo, si se odiaran dirían: pues sigue sufriendo 1000 años. Pero ¿por qué se suicidan? Porque no soportan más vivir así. Y es muy triste, mis amados. O sea, Dios nos ha diseñado para ser felices, pero el punto es que tú quieres ser feliz, y eso está bien, no es pecaminoso. Dios nos ha hecho así precisamente para que encontremos en Él, en Dios, la felicidad. Dios ha puesto sed dentro de nosotros porque Él es la fuente de agua viva. Digamos, para que seamos atraídos hacia Él, para que nuestro corazón se oriente en Él. Y eso tú no lo puedes cambiar, tú no puedes cambiar eso. Puedes negarlo. Puedes empezar a buscar la felicidad por todos lados: en el sexo, en los viajes, en la comida, en el aplauso de otros, en el trabajo. Puedes sentirte que ahí tú encajas, puedes sentirte que ahí tú buscas o quieres el protagonismo, pero realmente no funciona así. Más bien te vas a hacer mucho daño, te vas a cansar, y obviamente otros van a sacar provecho de ti si tú estás en esa situación. Pero la sabiduría es orientarnos hacia Dios.
Y ahí es ahí donde entra, pues tristemente, el pecado, no solo de la envidia, sino el pecado en general, porque esto nos engaña, ¿verdad? El pecado te engaña y te hace pensar que fuera de Dios tú vas a encontrar tu felicidad, fuera de Dios tú vas a encontrar tu plenitud. Y eso es lo que le está pasando a Caín. Caín está orientado, está diseñado para orientarse hacia la felicidad, pero la felicidad está en el Señor. Y él no la está buscando en el Señor, la está buscando en el aplauso. Miren lo que dice el Salmo 36, verso 9. Y aquí, mira, subraya este texto porque la Biblia dice: porque contigo está el manantial de la vida. ¿Quién es ese contigo? Dios. Está hablando de Dios. Él es el agua que quita la sed. Él es la fuente que salta para vida eterna. Él es el Señor que le dijo a la mujer samaritana: si tú bebes del agua de este pozo vas a volver a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Pero el pecado, mis amados, nos engaña y nos hace pensar que podemos encontrar, en este caso, como Caín estaba pensando que necesitaba el reconocimiento de otros para ser feliz. Y entonces él pensaba, ¿verdad?, en ese manantial, en ese pozo llamado reconocimiento de otros, voy a encontrar la felicidad. ¿Y cuántos de los presentes probablemente estén orientados hacia esa manera, buscando la felicidad en otros? Y ahí es ahí donde se te escapa, porque no está ahí. Y a lo mejor quieres buscarlo y tú dijiste: voy a tener esto, y a lo mejor teniendo esto ahí la encuentra, y resulta que no estaba ahí. Es que no es por ahí, no es por ahí. A veces, ¿sabes qué nos pasa? Que de repente, yo no sé si alguien ha tenido esa experiencia de ir al mar, ¿no? Y tú ves el mar y dices: qué bonito mar, qué hermoso. Y empiezas a meter tus pies ahí al mar y sientes el agua, ¿verdad?, en tu cuerpo, y está muy rico, muy agradable. Pero si te descuidas, te da una revolcada. Y ay, ¿dónde está mi mamá? La andamos buscando, ¿no? Porque se la llevó el mar. Y resulta que cuando el mar te revuelca, llega un momento en que no sabes ni dónde estás. ¿Dónde está la playa? ¿Dónde está? O sea, no veo nada. O sea, te desorienta. Así pasa con este mundo. Nos metemos, al principio está bonito, parece agradable, te da una revolcada y al rato no sabes ni por dónde andas. Ya no sabes ni por dónde estás. Te sorprende a ti mismo. Y entonces, ¿sabes qué pasa? En esa confusión que a veces traemos en nuestra vida, empezamos a comparar nuestro cuerpo con el de otro. ¿Por qué él? ¿Por qué ella tiene un cuerpo? Y mírame a mí, tu estatura, tu nariz, tus bíceps, ¿verdad? O comparando tu celular, o tu casa, o tu nacionalidad, o inclusive hasta tu iglesia, tus costumbres familiares, tus dones, tu conocimiento de la Biblia o tu ropa. Y entonces, comparándote, si más o menos sales bien, bueno, te sientes fuerte, te jactas. Pero si te sientes perdedor, entonces envidias con menos violencia. Escucha de nuevo las palabras del apóstol Pablo, Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, el vanidoso fuerte provoca, porque siente que es ganador. Imagínate que yo traigo un celular última generación, el iPhone 17. Lo acabo de comprar y soy, como dicen, soy muy friki, ¿no? Soy muy extravagante, excéntrico de los celulares, y quiero brillar y quiero la admiración de los demás. Y pienso que por el hecho de traer ese móvil o ese celular de última generación, entonces todos me van a admirar, y yo siento que necesito la admiración porque eso me va a dar la felicidad que ansío. Entonces, si tengo el modelo del celular que salió ayer, obviamente, ¿qué voy a hacer? Me lo pongo aquí en la camisa para que todos lo vean. Me lo pongo aquí en el pantalón para que se vea un poquito. Lo dejo distraído ahí en la mesa, ¿verdad? O sea, provoco. Pero si traigo una piedra de celular, un tabique, entonces obviamente no deseo que nadie me pregunte, ¿no? Y si alguien me pregunta: ¿y tú cuál tienes? Bueno, o sea, porque no estoy muy fuerte, porque me pongo duro cuando me saludan, o sea, porque quiero ser fuerte, ¿no? El fuerte provoca, el débil no. Si tengo un celular, pues obviamente hace años que no lo cambio, pues no lo dejo en ningún lado, ni se me ocurre dejarlo. Lo guardo, me lo escondo. El fuerte provoca, el débil envidia,
El vanidoso débil que se siente perdedor puede envidiar aquí porque se siente débil, pero ahora lo que sacas aquí lo pones en otro contexto. Y es aquí donde provoca. Ahora, es todo un engaño, mis amados. Son diferentes maneras de actuar lo que nos hace vivir la envidia. Pero vamos a entrar a la parte importante de este tema. ¿Qué hacer para matar la envidia? ¿Cómo matamos a este monstruo? ¿Cómo darle muerte a este tipo de orgullo? Mire, la única forma de matar la envidia es llevando mi alma al único que puede ser, al lugar donde puede ser verdaderamente saciada. ¿Sabes dónde está ese lugar? Está aquí entre nosotros. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y cuando el alma se apropia de esta verdad, cuando nosotros, por esa obra del Espíritu Santo, nos sentimos amados, nos sentimos bendecidos, nos sentimos sentados a la mesa del banquete, abrazados por Dios, hechos objetos del amor de Dios, besados por Dios, nuestra alma ya no está vacía. El alma empieza a estar saciada, empieza a estar satisfecha. Ya podemos vivir completos en el amor paternal, sin provocar y sin envidiar, mis amados. ¿Qué me importa el celular que tengas? Si yo he recibido el beso divino, si Dios me ha echado su brazo. O sea, ¿qué me importa la forma de mi nariz? Yo no necesito ser el más guapo, no necesito ser el más alto, no necesito ser el más inteligente. Yo me puedo levantar en la mañana y decirle: Padre, Padre, gracias, Señor, porque yo soy tu hijo. El Señor me ha convidado a su fiesta, me ha metido a su mesa. El Señor me ha metido en su fiesta y ha anotado mi nombre en el libro de la vida. Yo estoy lleno, estoy pleno, estoy satisfecho. La gloria que me diste, Señor, esa es la gloria que le dio el Padre a Jesús, y ahora Él la comparte con nosotros, se la comparte a los suyos y dice: para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Por qué? Porque ahora yo me siento amado, me siento besado, me siento recibido, me siento escondido en Dios. Ya no tengo que ser un caníbal, ni andarme mordiendo con otros, ni estar provocando, ni envidiando. ¿Por qué? Porque yo tengo el abrazo divino. Padre, la gloria que me diste, tú me las has dado. Gracias, Señor. En otras palabras, la envidia es la mezquina maniobra de un alma que no está saciada en Dios. ¿Y sabes cuándo vas a poder vencerla? Hasta que Dios te baste, hasta que Dios sea suficiente en ti. Y cuando experimentamos el beso del cielo, cuando experimentamos el abrazo de Dios, se acabó la lucha, el vacío desaparece. Ya no necesitamos la admiración, no necesitamos el aplauso, no necesitamos la alabanza de los hombres, y ingresamos al terreno de la satisfacción. Y miren, mis amados, nuestro pecho está lleno del amor de Cristo. Ya no voy a ser una persona impresionante, ahora voy a vivir como una persona impresionada. Me ha impresionado el amor de Dios. Yo no quiero impresionar a los demás. Es una persona que vive en el asombro de decirle: qué bueno es Dios, cuánto me ha amado, qué increíble su obra a mi favor. Y cuando se vive así, sinceramente, tú has comprendido que nuestro corazón deja de mendigar.